Hola, mi nombre es Miroslava Sánchez y te quiero dar la bienvenida a Ya la vi, un programa hecho para los amantes del cine y la televisión. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a un programa más en el cual les hablaré de dos películas de comedia, una que se estrenó la semana pasada y otra que acaba de salir este mismo jueves. La primera de la cual les quiero hablar es Splitsville o Amores Compartidos, la cual narra la historia de dos parejas, la de Ashley y Carrie y la de Paul y Julie. En la historia de Ashley y Carrie, básicamente Ashley le pide el divorcio a Carrie, Carrie, que es el esposo, no sabe cómo reaccionar, porque para esto ellos estaban como en un road trip hacia la casa de Paul y Julie, y Carrie se sale del carro y se queda ahí Ashley. Ashley, que estaba a punto de decirle como sus razones por las cuales ya no quería estar con él. Carrie entró en pánico y decidió salirse, ¿no? Entonces él llega a la casa de Paul y Julie y se cuestiona, ¿qué hice mal? Y incluso les pregunta a ellos, ¿por qué a nosotros nos están saliendo tan mal las cosas, o al menos a mí en mi relación? ¿Y por qué a ustedes parece que todo les va bien? Sí, ellos tenían una linda casa, estaban casados también, tenían un hijo, o sea, aparentemente todo estaba bien. Y en esa conversación ellos le platican a Carrie que pues ellos están en una relación abierta y que por eso las cosas funcionan. Pero aquí esta relación abierta se pone en juego cuando Julie decide acostarse con Carrie. Así es, su amigo y el mejor amigo de Paul. Y todo se va ahí a la fregada, porque hay una pelea entre Carrie y Paul, porque a Paul no le pareció que Carrie se acostara con Julie, pero Paul sí se podía acostar con alguien más. Y después de que digamos, esta noche que pasó Carrie con Julie le iluminó su cabeza de cierta forma y quiso aplicar la misma que Paul y Julie tenían en su relación, es decir, abrir su relación con Ashley, que para esto Ashley ya estaba durmiendo con alguien más e intentó hacerlo, ¿no? Entonces es esta comedia en la que vemos cómo ambas parejas intentan estar en una relación abierta y las cosas fracasan. Y por distintos factores en ambas parejas las cosas no salen bien. Una porque realmente pues no están acostumbrados a estar con otras personas y otros porque tienen demasiada libertad dentro de la relación que ya aparentemente no se siente como si estuvieran en una relación. Y la película nos va contando todo lo que pasa después de las decisiones que tomaron ellos de tener sus relaciones abiertas, porque los dos abren su relación, las dos parejas abren la relación y cómo es que esto termina siendo un tornado de traiciones, celos y tensiones entre las parejas y los amigos. Y más que nada también nos trata de contar las intenciones que tenían ambas parejas al abrir su relación. Era porque estaban aburridos, era porque ya no se amaban, o era porque simplemente no se sentían suficientes. Entonces, más o menos vamos viendo por qué ellos deciden abrir su relación casi hasta el final de la película, pero mientras en toda la primera parte de la película vamos a ver esta pelea entre Carrie y Paul, esta idea de Paul de querer recuperar a Julie, de Carrie intentando hacer lo que fuera para estar cerca de Ashley, y si eso incluía aceptar que su esposa se acostara con alguien más, pues lo hizo, ¿no? Al final a mí me parece gracioso la forma en la que nos plantean estas situaciones de las relaciones abiertas, al menos en el caso de ellos, porque veíamos una relación como la de Paul y Julie que pues parecía que estaban muy bien teniendo una relación abierta, pero que al final había unas intenciones pues que estaban basadas en inseguridades y en el temor a perderse el uno al otro, y que básicamente los orilló a divorciarse, situación en la cual se ven obligados a cuestionarse si realmente se seguían amando y solamente fue un problema lo que había en la relación, o estaban listos para amar a alguien diferente. Creo que en esta parte, en la de Julie y Paul, está muy claro como este viaje que hicieron los dos entre el divorcio, en la relación abierta, estar con diferentes personas y sí se reencuentran. Al final, ellos pues sí se aman. Paul le dice que la va a seguir persiguiendo hasta que pueda, porque él sí la amaba y solamente tenía una relación abierta porque no creía que una mujer como Julie podía estar con él, que eso se le hizo una tontería, y claro, a todos se le podría hacer una tontería, pero que al final de cuentas todo eso, todas esas inseguridades provocaron que pasaran por todo el problema de la relación abierta hasta el divorcio y después
al final reencontrarse. Y en el caso de Ashley y Carrie, pues fíjense que esa parte a mí no me gustó mucho la relación de Ashley y Carrie desde el momento en el que Ashley le pide a Carrie que abran bueno, que se divorcien, porque no le pide que abran la relación, ese es Carrie. Carrie intenta hacer de todo para perseguirla, incluso si tiene que perder su dignidad, lo hace porque la ama. Y al final, cuando Carrie ya estaba siendo feliz y Ashley decide, no, 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 yo quiero ser feliz, pero contigo, ahora sí, o sea, ahora sí, ya que después de todo lo que pasaron, Ashley quiere regresar con Carrie. Y al final, pues sí regresan. Obviamente ambas parejas regresan porque las relaciones abiertas, al menos entre ellos, no funcionaban porque se amaban, se supone que se amaban. Que en mi opinión, pobre Carrie, la neta, se merecía mejor. Pero lo padre es cómo llegan a esto mediante todos estos conflictos que tenían, Carrie abriendo su relación y permitiendo que Ashley tuviera varios amantes en su casa, que al final los amantes se convirtieron en sus amigos, como Carrie también explora tener una relación con Julie y que Julie también estaba como en una relación dentro de la relación abierta. Y pues vemos todo a través de la comedia de estos tipos de malentendidos que terminan discusiones, que son comentarios sarcásticos, que se tiran el uno al otro. Y en mi opinión no es una comedia simple, sino está muy bien combinada con el drama, porque sí tiene este tipo de comentarios irónicos, en la cual pues nos vamos a ir riendo, porque son situaciones personales, hay momentos incómodos, pero todos abordados a través de la comedia y sin perder como este hilo dramático. Y es que lo padre de la película es que son situaciones muy realistas abordadas a través de la comedia. O sea, no vamos a ver cosas que probablemente no pasen. A lo mejor y sí una escena que es de mis favoritas, de las que más me dio risa, que es la de los peces. Pero la comedia le permite este dinamismo a la historia y también permite a la producción burlarse de cómo son las relaciones abiertas. O al menos en el caso de personas que pues no están hechas para las relaciones abiertas y lo caótico que puede ser. Personalmente, la película está graciosa, está palomera. No creo que sea una de las mejores comedias del año. Sin embargo, esta sí es una comedia y es una de las pocas comedias del año. No como Amores Materialistas, que decía que era una comedia romántica y esa sí es más un drama. Así que si quieren ver una comedia que aborde las relaciones abiertas o una película que aborde la realidad de las relaciones abiertas, al menos desde la perspectiva de dos parejas que aún se aman o una sí se ama y otra pues no tanto, vean Amores Compartidos. Va a estar disponible creo que en plataformas en muy poco tiempo porque estuvo muy poco tiempo en los cines y eso es lo que también me tiene como consternada. ¿Por qué en México estuvo tan poco tiempo en el cine? Estuvo nada más una semana. Y en Estados Unidos creo que sí estuvo mucho más tiempo. Entonces probablemente llegue a las plataformas antes de lo que pensamos. Y pues denle una oportunidad. Tal vez se rían, véanla en familia, en amigos, con pareja, como ustedes gusten. Pero denle la oportunidad. Es una comedia que está pues bastante fresca. Ahora, hablemos de La hermanastra fea, que es la reinterpretación del cuento de Cenicienta a través de los ojos de la hermanastra, o sea, Elvira. Esta es una película que tiene orígenes en Noruega, Suecia, Dinamarca y Polonia, y se acaba de estrenar esta semana en el cine. Y déjenme decirles que esta película es diferente, está muy, muy interesante. Es una comedia negra con body horror que te va a recordar sí o sí a La Sustancia y de verdad está súper interesante la película y cómo se aborda todo a través de los ojos de Elvira que intenta llegar como a esta perfección de los estándares femeninos sin importar que ella arriesgara su vida. Y es que esta historia está loquísima porque es el cuento de Cenicienta, sí, pero Cenicienta está como en un segundo plano. Y claro, como en el cuento original es el contraste de Elvira. Sí son dos hermanastras, pero Elvira es la que más toma relevancia en esta película. Y les voy a dar un pequeño contexto. La historia comienza con Elvira, que sueña con casarse con el príncipe. Y vemos que ella, su madre y su otra hermana viajan hasta la casa donde vive Agnes, que es la Cenicienta, junto con su padre, porque la madre de Elvira se va a casar con el padre de Agnes, pero justo en la noche de su boda, el padre de Agnes muere. Y cuando muere se dan cuenta que el padre de Agnes no tiene dinero y Agnes le confiesa a Elvira que su padre nunca se hubiera fijado en una mujer como la madre de Elvira si no hubiera sido por su dinero. Entonces ninguno de los dos tenía dinero y estaban como al borde de pues la quiebra.
Y cuando todo parecía penumbra y tristeza, llega el mensajero del rey y dice que el príncipe Julian va a realizar un baile para reunir a todas las damas nobles del reino y así encontrar a su próxima reina. Entonces, claro, la madre de Elvira dice, de aquí somos, vamos a intentar que tú, Elvira, llames la atención del príncipe y te puedas casar con él. Pero había un pequeño obstáculo y es que Elvira, pues realmente no era muy agraciada. Era muy bonita, sí era muy bonita, pero a diferencia de las chicas en la película, como se presentaban, de este estándar femenino que era, tenían una nariz perfecta, ojos azules, cabello hermoso, pues Elvira no tenía todas esas cosas, pero seguía siendo muy bonita, pero no iba a ser lo suficiente bonita para los ojos del príncipe. Entonces, su madre la somete a una rinoplastia, la somete a que le quiten los brackets porque utilizaba brackets, la somete a que le hagan un injerto de pestañas. O sea, Elvira pasa por todo para poder llamar la atención del príncipe, pero ella se obsesiona tanto con esto que no le importaba todo el dolor que tenía que pasar con tal de poder bailar con el príncipe, quien era idiota, porque el príncipe no estaba buscando realmente al verdadero amor, estaba buscando con quién acostarse y que fuera una virgen. Porque eso sí, la historia es muy cruda y muy realista. Las mujeres se presentaban como objetos para que los hombres pues pudieran hacer de ellas lo que quisieran. Y Elvira, quien en un principio era una mujer muy inocente que solamente buscaba el verdadero amor y no había sido ni rechazada por su madre ni por las demás personas, termina siendo un monstruo que es indiferente y que tiene esta obsesión por poder estar con el príncipe que lo lleva a hacer cosas tan extremas y horribles para ella misma que al final termina siendo lo contrario a hermosa, termina mal, termina como la sustancia, básicamente. Pero, en mi opinión, esta sí tiene un final bonito, tanto para Cenicienta como para Elvira, porque claro, este sigue siendo el cuento de Cenicienta. Que aunque en el cuento original Cenicienta es la que se la pasa peor, no, aquí la que se la pasa muy mal es Elvira, que pasa por la indiferencia de su madre, los abusos de las tutoras de la academia, todas las transformaciones físicas que pasaban y también el rechazo del príncipe. Elvira termina mal, muy, muy, muy mal. Sin embargo, al final termina siendo rescatada por una persona que la amaba y la quería como era desde un inicio, su hermana. Les digo, me recuerda mucho a la sustancia porque sí es esta obsesión por verse mejor, por verse bella y hermosa. A lo mejor y no es verse más joven, porque Elvira sí era una chica joven, pero es la obsesión por tener como el foco en ella, cuando al final ni siquiera el príncipe se merecía a Elvira. Elvira era demasiado bonita, inteligente y amable para un príncipe que solamente quería tener relaciones con una mujer. Y lo malo es que pues al final Elvira termina en muy mal estado y posiblemente nunca pueda vivir su historia de amor. Al igual que Agnes, o sea, Cenicienta, porque a ver, sí, Cenicienta se va con el príncipe, pero en la historia, en esta película, Agnes no estaba enamorada del príncipe, Agnes estaba enamorada de su mozo de cuadra. Pero en esta obsesión de Elvira por tener la aprobación del príncipe, del público y de su madre, termina viendo cómo Agnes pues estaba con el mozo de cuadra y la acusa, y ahí es cuando se convierte Agnes en Cenicienta, porque desde un inicio a Agnes no la trataban mal, o sea, se murió su padre, claro que el trato ya no era el mismo, pero no la tenían como la sirvienta, sino era como otra hermana más, y Agnes era la que más llamaba la atención en la academia y la que era probable que iba a bailar con el príncipe. Entonces en estos celos y en esta envidia de Elvira cuando descubrió a Agnes, pues la acusa y ahí es cuando se convierte en Cenicienta. Y aunque todo eso le haya hecho Elvira a Agnes, Agnes sigue siendo muy buena con Elvira porque ella no siente celos ni enojo en un principio por Elvira, siente pena y le da mucha lástima que Elvira tenga que pasar por todo eso solamente para poder bailar con el príncipe. Y sí vemos cómo Agnes intenta ayudar a Elvira, pero Elvira ya estaba muy trastornada, o sea, ya no había forma de ayudarla. Y al final sí, Agnes se convierte en Cenicienta y se casa con el príncipe. Ese es su final feliz, digamos, pero realmente no era lo que ella quería casarse con su mozo de cuadra. Así que Agnes vivió la vida que Elvira quería, pero Agnes no vivió su vida que ella quería. Fue un final agridulce, pero vaya, la película es que está buenísima, está muy buena la forma en la que
Nos cuentan la historia a través de los ojos de Elvira, a través de todo lo que tiene que pasar. Y algo que me gustó mucho de la película es que nos cuentan a través de metáforas cómo las cosas se van pudriendo y cómo Elvira literalmente se va pudriendo. Y es que usan las moscas y los gusanos con la comida y las personas, pero de manera constante para darnos a entender que las cosas están mal, o sea, que no es natural lo que está pasando. Y que mientras Elvira estaba transformándose en esta mariposa por fuera, se estaba pudriendo por dentro. Y en el clímax de la película vemos cómo Elvira observa mucho, o sea, mucho a las moscas, a los gusanos, y ya es como si los alucinara también. Y es que por tantos cambios físicos que Elvira se estaba haciendo, se estaba muriendo. Ella se tragó un huevo de un gusano que se supone que ayudaba a que no engordara y toda la comida, ella podía comer todo lo que fuera y constantemente estábamos escuchando cómo su estómago rugía, o sea, cómo algo en su estómago se movía. Yo estaba viendo la película y estaba esperando a que o le explotara el estómago o le diera diarrea o vomitara. Y eso es lo que te mantiene al borde del asiento, saber qué es lo que le va a pasar a Elvira, porque te hace sentir que no sabes hasta qué punto es demasiado, o sea, hasta qué punto ya va a colapsar por completo. Y esa emoción y esa tensión es lo que te hace permanecer en la historia, porque es una historia muy dinámica. Sí, cuenta todo desde la perspectiva de Elvira, pero no olvida ningún personaje. Agnes tiene sus momentos en la historia, su madre, su hermana e incluso el príncipe tienen momentos, pero eso es lo padre de la historia, que aunque esté pues bastante compleja con diferentes personajes, no se olvida de permanecer en la tensión todo el tiempo a lo que le está pasando a Elvira, o sea, no deja de un lado a Elvira en ningún momento y estás muy concentrado en saber qué es lo que le va a pasar a esta pobre muchacha después de lo que le hicieron. Si tú fuiste fan de La Sustancia y de Together, creo que esta sería una muy buena película para que la vieran. Y si no han visto películas de body horror, déjenme decirles que pueden llegar a ser un poco, pues, sangrientas y un poco asquerosas. Entonces, si van a ir al cine a ver esta película, como recomendación personal, les digo que no lleven comida, porque hay escenas muy sangrientas, hay escenas muy asquerosas, pero al final la historia vale bastante la pena esta versión del cuento de Cenicienta. La verdad, mis respetos, una de las mejores versiones que he visto de esta historia. Y al final Elvira, pues no era mala, solamente le hicieron mala porque querían que fuera algo que no era. Y bueno, si son valientes y se atreven a ver una versión diferente de Cenicienta, pues espero que puedan darse la oportunidad de ir a ver esta película que apenas se acaba de estrenar este jueves y todavía estará algunos días más en las salas de cine. Y si la ven, cuéntenme, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Qué cosas le hubieran incluido? ¿Qué cosas del cuento original pues hubieran cambiado tal vez en esta historia? Y con esto concluyo el episodio y no me despido sin antes recordarles que pueden seguir al programa como @yalavimedia en Instagram, como ya la vi en TikTok y a mí como Miroslava San con doble N en Instagram. Espero hayan disfrutado este episodio y nos vemos hasta la próxima.